Buenos días. Esperamos que estén bien de calor todos, que estén felices, alegres, disfrutando del clima cálido y armonioso que se da en nuestra ciudad. Hay que disfrutarlo. Fíjense que estaba hablando con Adrián, todos ustedes conocen a Adrián. Le decía a Adrián que hay momentos en que yo salgo de la casa, voy a darle una vuelta a Maya, nuestra mascota, y yo respiro aquel aire caliente, digo yo, qué ricos. ¿Lo pueden hacer ustedes? No, los animo a que lo hagan, es bueno. Vivimos en esta ciudad y vale la pena aprovecharlo al máximo. Hemos estado tocando una serie hablando de las dudas que nos vienen cuando estamos hacia Dios especialmente. Y hoy queremos tocar un punto un tantito delicado porque tiene que ver contigo, tiene que ver con lo que tú has sentido. Hay veces que nos vienen las dudas acerca de Dios porque simple y sencillamente sus seguidores, o sea, nosotros los cristianos, decepcionamos a las personas o nos decepcionan a nosotros, los mismos cristianos. Entonces hay personas que sencillamente salen de las iglesias. No quisiera dar mucho de estas estadísticas porque es algo bastante conocido, por lo menos en el país de las estadísticas, en Estados Unidos, muchos jóvenes especialmente están abandonando las iglesias, algunos de ellos posteriormente regresan, pero ya con un montón de problemas a cuestas. Y cuando tú preguntas por qué, no te dicen que es problema de doctrina, no te dicen que es problema de que no les gusta la música, no te dicen que el problema viene siendo porque la localización de la iglesia o las condiciones del edificio no les gustan. Lo que ellos dicen mayormente es: alguien me hirió, alguien me causó en verdad un gran problema interno. Y esa fue la última razón por la cual la gente salió. Probablemente no le gustaba el mensaje, pensaba que el mensaje no era relevante para él. Podían haber muchas cosas, pero lo que terminó de sacar a esa gente y darle la espalda a la iglesia fue precisamente cristianos, otros cristianos que le hirieron. Y tal vez más de alguno de nosotros puede decir, no, que se haga fuerte y que vea que la vida es así, pero no es así de fácil. Quiero contarte algo que a mí me sucedió en mis primeras 24, bueno, no habían pasado ni 24 horas, en mis primeras 24 horas cuando yo llegué a la iglesia por primera vez. Yo me reuní, me invitaron a un estudio bíblico. Ese estudio bíblico fue en la Biblioteca Nacional, o sea, un lugar ahí donde la gente acudía, un lugar muy adecuado. Me acuerdo que me invitaron allí se reunía todos los domingos, se reunía lo que en aquel tiempo era un grupo muy pequeño, calculo unas 10, 15 personas, para compartir la Biblia, para hablar de la palabra. Y me acuerdo que yo llegué a ese lugar, me sentí súper feliz, el mensaje me gustó mucho, fue un bonito mensaje, fue muy articulado, la verdad de Dios se me abrió en muchas cosas. Yo me fui esa noche a la casa con mucha alegría. Al día siguiente, obviamente, iba hacia el hospital, iba hacia mis estudios, y cuando iba hacia allá, subo al autobús que nos llevaba hacia el lugar de los hospitales, donde quedaban los hospitales, y porque teníamos una clase de inducción en ese tiempo, y me acuerdo que cuando íbamos camino para allá, encontré a un muchacho dentro, dije yo, ¿será posible que sea él o no? Y me di cuenta que era el mismo joven, yo lo miraba mayor a él, pero el mismo joven que me había estado enseñando la palabra poquitas horas antes. Entonces yo me acerqué y le dije, fulano de tal, ¿cómo estás? Y él se me quedó viendo y me dice, hola, me dice. Y le dijo, ¿te acuerdas de mí? Sí, tú estuviste ayer con nosotros, ¿verdad? Sí, le digo yo, estuvo muy bien todo, yo así, bien animado. Que me alegra mucho, perdona, tengo que seguir estudiando, me dice. Él iba leyendo, me imagino que tenía un examen o algo, pero aquello
me dejó, hey, ¿qué pasó acá? Dije yo. Supuestamente era una persona que estaba enseñando la palabra y estaba hablando de ser muy bueno y especial con la gente que no conoce de Dios. ¿Qué pasa aquí? Francamente, su falta de amabilidad me impactó. Llego al lugar, al hospital, después me fui para la universidad y estando en la universidad todo en menos de 24 horas. Estoy sentado, me acuerdo que había un par de amigas sentadas a mi lado, estábamos sobre un barandal ahí, estaban otros compañeros, estábamos un grupo, la raza, la argolla. Y en ese momento se me acerca un muchacho despeinado, me acuerdo que le faltaba 1 o 2 botones a la camisa, así bien, pero bien, así llega. Y lo que me llamó la atención, entre otras cosas, fue de que tenía el zipper del pantalón abierto, como que no le funcionaba bien, iba hacia la mitad, pero era bastante obvio. Y entonces a mí aquello me dio pena, se acercó y me dice, hola Sergio, me dice. Yo le digo, hola, le digo yo, ayer te vi en la iglesia, me dice. Ah, hola, me llamo fulano de tal, me dice. Y en ese momento la gente que estaba alrededor, cuando dijo iglesia, se asustaron. Sergio, una iglesia. Y entonces Walter, un compañero que estaba a mi lado, hoy es periodista él, me dice, Walter, Sergio, me dice, qué amiguitos los tuyos, me dice. Qué amiguitos. Y no es que lo estaba menospreciando a él porque no se miraba bien, porque una persona puede ser muy pobre, pero no tiene que andar con el zipper del pantalón abierto. Y puede ponerse un poco de desodorante y cosas por el estilo. Pero eso no es lo que se miraba en él. Y entonces, francamente, sentí un poquito de vergüenza y tengo que abrir mi corazón delante de mis compañeros, porque en primer lugar, si existía alguna posibilidad de invitarlos a la iglesia, con esa presentación iba a ser muy difícil, por lo que él experimentó en ese momento. Y cuando ya dejé la universidad e iba hacia la casa, iba yo caminando con Walter, ¿se acuerdan? El que dijo, qué amiguito el tuyo. Íbamos ahí caminando y entonces de repente escucho, ¡Sergio! Dije yo, ¿quién me está gritando en medio de la calle? Volteo y miro una persona que está terminando, y perdonen la expresión, estaba terminando de orinar en la calle. Estaba un lugar baldío ahí, y francamente cuando yo miré aquello dije, ¿qué es esto? Y cruzó la calle, pero bien alegre. Hola Sergio, qué alegría fue verte ayer, me dice. Y yo dije, hola, ¿cómo estás? Y me quería dar la mano, yo le di un abrazo, me acuerdo. Y Walter me dijo, definitivamente, qué amiguitos los tuyos, me dice. En menos de 24 horas. Y entonces yo, francamente, me sentía, wow, ¿qué fue lo que pasó aquí? Me sentí, en los 3 casos, me sentí decepcionado de diferente manera, no sé si me doy a entender. En primer lugar, aquel que me debió haber tratado bien, yo sentía que no me había tratado bien. En segundo lugar, uno que tal vez podía dar una buena imagen como cristiano, una persona por lo menos con buena higiene, no estaba sucediendo. Y el otro estaba en un lugar baldío, haciendo lo que les mencioné. Entonces dije yo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que sucede? Con el paso del tiempo me di cuenta que tal vez de los 3 o 4 personajes más emblemáticos en esa área de la iglesia me tocaron a mí en 24 horas. Y el resto de la gente era diferente, pero a mí me tocaron en esa oportunidad. Y digo yo, si eso me pasó a mí y me desanimó mucho, si no fuera porque una persona me volvió a invitar, yo creo que yo no hubiera regresado. Me dijo, Sergio, ¿nos vas a acompañar? No, fíjate. Y la verdad que no me quería encontrar con ninguno de ellos nuevamente. Y cuando llegué, fíjense, no me encontré a ninguno de ellos. No estaban ahí. No me lo volví a encontrar hasta en otra ocasión, pero lo que quiero decirles que de alguna manera la gente es muy sensible.
Por lo menos yo pienso, sí, yo era demasiado sensible, habían cosas que no me parecían y hoy en día también siguen habiendo personas que no les parecen las cosas y que se sienten defraudados y se sienten decepcionados. En algunos casos se sienten heridos. Estoy pensando en Ismael. Ismael digo era porque me acuerdo de él, que era una persona por lo menos mayor a nosotros, un hombre tal vez casi pegando los 40 años de edad, con 3 hijos varones, todos ellos. Llegó a la iglesia y muy alegre experimentando el evangelio, su familia muy feliz, estaban como muy bien cimentados, y en ese momento él se dejó llevar por unas personas muy chismosas que estaban diciendo algunas cosas que no eran nada buenas, y sucedió de que empezó a juntarse con ellos y otras personas vinieron y dijeron algo acerca de él que a él no le gustó, y él terminó, dijo, me olvido de las iglesias, no quiero ir a ninguna iglesia, si en la iglesia hay chismosos, yo no quiero ir a ninguna iglesia. Y él se amargó mucho, no quiso regresar hasta donde yo sé a una iglesia, y la verdad es que hubieron algunos supuestos cristianos que vinieron y le hirieron bastante a él, pero bastante. También podría decir de señoritas que se cuidan toda la vida, y cuando digo cuidarse, son muchachas que a pesar de todos los errores que han tenido, en un momento dado dicen, yo quiero servir a Dios, yo voy a servir a Dios, me voy a cuidar para aquel que va a ser mi esposo, voy siendo soltera, voy a vivir siendo responsable, voy a tomar orden de mi vida. Es una muchacha que se cuida. Y yo he escuchado algunas de ellas que dicen, ¿de qué me sirvió cuidarme toda la vida si solamente me casé y esta persona no se portó bien conmigo? Y terminan muy heridas. Entonces, yo no sé si puedo seguir dando ejemplos, pero no los quiero dar porque quiero que platiquemos acerca de esto, pero de alguna forma me gustaría decirte que la gente sí termina herida. Los cristianos hay veces que decepcionamos a las personas, y en algunos casos la gente sale de las iglesias debido a esa decepción, y es probable que últimamente te haya sucedido eso con cualquiera de nosotros, porque los cristianos decepcionan, y no solamente somos a estos que estamos en el siglo XXI, también Pedro decepcionó. ¿Te acuerdas de Pedro? Decepcionó a Jesús, ¿no? Decepcionó a sus otros líderes. ¿Te acuerdas también del caso de Jonás? Dios le dijo, Jonás, ve a Nínive. Ok, boom, se puso de pie y se fue para el otro lado. Entonces, decepciones. Pensamos en Juan Marcos. ¿Decepcionó Juan Marcos a Bernabé y a Pablo? Claro que sí. Moisés, ¿no se enojó Moisés con una piedra? Con la piedra se enojó. En otras palabras, y si sumamos eso, el famoso caso de David con Betsabé y después el asesinato de su amigo, Salomón con ese mujeral que tenía. Una sola suegra era suficiente, tuvo más de 700. Entonces, pensemos en todo eso. Y por no decir los seguidores de Santiago en Jerusalén, Santiago era hermano de Jesús. Y por ejemplo, cuando llegaron a Gálatas, dice la Biblia que algunos de ellos de alguna forma empezaron a poner carga sobre aquellos nuevos cristianos que no eran judíos, y les empezaron a decir que tenían que circuncidarse, y mucha gente terminó decepcionada y afectada por ellos. Entonces, ¿los cristianos decepcionamos? Sí. ¿Y por qué decepcionamos? Somos pecadores. Y además de ser pecadores, ¿qué pasa? Bueno, hay otros elementos que vamos a hablar. ¿Cuándo es que los cristianos nos decepcionan a nosotros? En primer lugar, nos decepcionan cuando son muy inmaduros. No cabe duda, y ustedes lo pueden ver ahí, cuando somos muy inmaduros hay problemas. La versión Reina Valera del 60 quita la palabra inmaduro y le pone la palabra, acuérdense cuál es la palabra en la del 60, la palabra carnales. Entonces dice que esas personas inmaduras son personas, en la versión del 60,
personas muy carnales. Por ejemplo, en 1 Corintios 3, vamos a leerlo, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a ¿quién? Como carnales. ¿Qué significa eso? Que eran personas que no eran salvos. No, lo que está diciendo es que actuaban como a niños en Cristo. Actuaban como personas que no eran maduras. Por lo tanto, el término carnal en este contexto tiene que ver con inmadurez. Nunca en la Biblia Dios le va a decir carnal a una persona que no conoce de Dios. Se lo va a decir a aquel que es cristiano. Eso es importante que tomes nota. Dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, inmaduros. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, básicamente lo que está diciendo es, ustedes ya deberían de estar en este nivel espiritual, pero están a este nivel, están bien carnales, son como niños, maduren ya, crezcan. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. Entonces, la palabra carnal era igual a ser inmaduro. En Gálatas 3:3 encontramos otra vez la misma figura puesta de diferente manera. Dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. El contexto este es súper importante, porque habían personas que decían, especialmente aquella gente que había venido de Jerusalén, eran personas que querían judaizar a los recién convertidos cristianos en Gálatas, y estas personas inclusive llegaron a decir: se tiene que circuncidar, deben de abstenerse de comer carne de los ídolos, etcétera, etcétera, que había sido sacrificado a los ídolos. Entonces les dice: ustedes, ¿cómo fue que creyeron? Por gracia, por medio de la fe, por medio del Espíritu, y ahora quieren acabar por la carne, quieren acabar por el esfuerzo propio. No es así. Y en Hebreos 5:12, 14 dice: ustedes, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, es inmaduro. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, es importante que entiendas esto. ¿Has sido en algún momento herido por alguna persona que actuó como si no fuera cristiano? ¿Te ha sucedido eso? Si te ha sucedido, reconoce de que esa persona en ese momento de su vida actuó con inmadurez. Cuando tú ya lo comienzas a ver de esa manera, ya no pones tanta carga a la parte emocional que tenías. Me acuerdo que yo fui con Loida, nos reunimos con una señora que francamente apenas conocíamos, y la señora se sentó y comenzó a decirme un montón de cosas, pero cosas que había gente alrededor y ella estaba hablando un poco alto, y cosas bien feas que tenían que ver conmigo. Eres un mal pastor, no estás haciendo las cosas bien. Y yo decía, pero la verdad es que todo lo que hemos hecho con ella ha sido lleno de amor. Pero ella estaba molesta porque una persona inmadura le causó daño, y por alguna razón proyectaba lo que esa persona le había hecho sobre nosotros. Y comenzó a decir todo eso. Y cuando yo pienso en esa persona, porque en una oportunidad estuvimos conversando con Loida y ella me decía que cómo me sentía al respecto. Y le decía, bien, yo creo que ella estaba hablando en un momento de inmadurez, en un momento de dolor, en un momento feo. Entonces lo que te quiero decir es que la gente es herida. De alguna manera, me pasa a mí, te pasa a ti, y hay gente que yo sé que ya te ha herido. Tal vez te dijo cosas feas, tal vez te mencionaron algo que quizás fue cierto, pero la manera como te lo dijeron fue inadecuado. Pudo haber sido un familiar tuyo. Los cristianos decepcionamos, y decepcionamos muchas veces cuando somos personas inmaduras.
pero no es el único caso. También los cristianos decepcionamos, y esto sucede, los dos siguientes que les voy a leer, sucede mucho con las personas que van a iglesias donde tal vez más que leer la Biblia de una manera apropiada, se hace énfasis en muchas doctrinas que en vez de ayudar dividen a las personas. Los cristianos te decepcionan cuando tienen una idea de que el perdón y el amor de Dios es condicional. Si yo voy a un grupo cristiano donde se enseña, y le pongo el término cristiano porque tú dices, estoy llegando a una iglesia cristiana, no es una iglesia de corte evangélico, entonces estoy entrando a ese lugar, pero allí me enseñan que la salvación se pierde. Yo tengo que portarme bien, me enseñan que la salvación es por medio de la fe, pero me dicen, oye, cuidadito te vas con otra mujer, cuidadito te vas con otro hombre porque pierdes tu salvación, cuidadito haces esto, entonces uno dice, ¿y ese cuidadito hasta dónde llega en la bajeza? ¿Hasta dónde llega ese cuidadito? Para algunos puede ser una persona que dice una mala palabra. Para otros ese cuidadito puede ser recibir soborno. Para algunos puede ser que te fuiste a una fiesta y te pusiste a bailar. Para otros puede ser que te tomaste algo. Y entonces te das cuenta que para ciertas culturas, dependiendo de dónde vayas, esa pérdida de la salvación es cualquiera de ellas. ¿Y qué es lo que sucede? Te meten miedo. Los jóvenes están allí y los jóvenes y los adultos, hago la aclaración, tenemos un doctorado en pecar. Todos vamos a pecar hasta el día que nos vayamos, ¿es correcto? Porque estamos sujetos a esta carne. Ahora bien, ¿es excusa eso para seguir haciendo lo malo? No, para eso tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a superar nuestras áreas pecaminosas. Pero ¿vamos a dejar el pecado mientras estemos aquí en la tierra? No, de ninguna manera. No, lo quisiéramos hacer. Pablo tenía ese gran problema, decía, ¿quién me va a liberar a mí de esta carne? Dice, porque lo que yo quiero hacer, no hago, y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Entonces Pablo creo que lo dijo muy claramente, tenía una lucha, pero en este caso estamos hablando de personas que actúan de una manera bastante dura con la gente y comienzan a decirle, lo más seguro, tú perdiste tu salvación. Entonces constantemente escuchas a estas personas decir, es que yo soy un cristiano, yo soy una persona descarriada. ¿Has escuchado ese término? Es que me descarrié. Cuando tú escuchas ese término, casi siempre es, andaba bien, me descarrié, para algunas personas ese descarrilamiento es igual a una persona que perdió su salvación, y no es así. Algunos utilizan el famoso versículo de Mateo 24:13 que dice, el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. O dicen también, el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Lo has escuchado? Ese versículo no está hablando de salvación en todo el contexto anterior, porque el contexto es muy importante. Jesucristo estaba hablando del final de los tiempos y dijo, oigan, si esa mujer está embarazada, lo mejor es, ay de ella, dice, porque ustedes tienen que huir a la montaña, tienen que irse a los montes, tienen que apartarse, tienen que escabullirse porque los van a perseguir para matarlos, pero aquel que persevera hasta el fin, aquel que se mantenga sin que lo maten, obviamente va a ser salvo. Pues ahí no está hablando de salvación, se va a salvar aquel que de alguna manera pueda escabullirse. A eso es que se estaba refiriendo Jesús. Por eso es que creo que fue la anterior vez que yo les estuve compartiendo aquí, les compartí un principio hermenéutico que dice, siempre usa versículos claros para interpretar versículos que sean más dificultosos. Agarramos algunos versículos que no están muy claros y hacemos una doctrina de ellos. Eso no se puede hacer. Tenemos que ver la Biblia como un todo. ¿Cómo te dice la Biblia que es la salvación del alma del hombre? ¿Por medio de qué? De la fe. Por gracia, por medio de la fe, no por obras. Entonces, la salvación es un acto único e irrepetible.
aquí no está hablando de salvación, porque perseverar no es una condición para la salvación. Entonces, cuando vienen personas y de alguna manera comienzan a amenazarte con la pérdida de salvación, eso es una de las cargas más increíbles que tú te puedas imaginar. Mira, ve, yo nunca viví eso, te lo confieso, porque siendo una persona criada en el catolicismo, la primera iglesia que conocí fue Gran Comisión, hace 40 y pico de años atrás. Yo creí en Jesucristo, pero yo he visto a la gente que viene de fuera, que viene con aquel dolor, que viene con aquellas traumas, que les afectan cómo crían a sus hijos, les afectan cómo se relacionan con el resto de las personas, porque para ellos Dios es muy condicional. También hay otras personas que te decepcionan, cristianos que te decepcionan cuando tienen demasiado celo por aparentar piedad. Y en efecto, hay cristianos que son bien buena onda, y creo que es el siguiente, somos decepcionados cuando hay personas, si esa era la frase, si podemos continuar, por favor, sí, y allí nos vamos a quedar. A ver si podemos ir con la línea de lo que estamos compartiendo. Dice, cuando tienen demasiado celo por aparentar piedad, cuando tenemos demasiado celo por aparentar piedad. Hay personas que tienen mucho celo, no son personas malas, son personas, señoras, señores, pastores, diáconos, líderes, que realmente quieren que la gente viva la vida a plenitud cristiana. Lamentablemente, tratamos de obligar a que la gente viva esa vida cristiana utilizando argucias de la carne, amenazando a las personas, inclusive llegando al punto de amenazarte o advertirte de que estás haciendo lo que estás haciendo porque quizás nunca fuiste salvo, o que nunca fuiste realmente regenerado, o que nunca te convertiste realmente. Entonces las personas comienzan a decir, ¿soy elegido o no soy elegido? ¿Realmente soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? Y comienzan en una situación de inseguridad. Sucede en el mundo pentecostal y sucede en el mundo neopuritano, calvinista. En los dos extremos encontramos lo mismo. Sucede en el arminianismo y sucede también en los grupos más calvinistas que nosotros encontramos. Por eso es que decimos, uno no es ni arminiano ni calvinista. ¿Qué somos? Somos biblicistas, somos personas orientadas. Nadie nos tiene que meter en una clasificación. Sabemos que somos salvos por medio de la fe y no por obras. Y de la misma manera queremos ayudar a la gente, a que la gente vaya conociendo de Dios con la misma paciencia y gracia que Dios tiene con nosotros. Por ejemplo, en Mateo 7:22, yo he escuchado a algunas personas utilizar este versículo para decirle a la gente que probablemente tú no eres cristiano. Nota lo que dice la Biblia, dicen algunos. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé, dice Jesús, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Allí está hablando de personas, en el contexto, si tú lo lees, y es importante leer la Biblia, en el contexto ¿a quién le está hablando? Le está hablando a los maestros de la ley y a los falsos profetas o a los falsos maestros, personas que entran a la iglesia, predican, usan un lenguaje cristiano, son bien buena onda, ayudan en causas sociales, pero nunca tomaron la decisión de aceptar a Cristo como Salvador. Eso sí, a la hora de pedir dinero, a la hora de hacer cosas a escondidas, lo hacen bastante, porque son falsos maestros. Entonces dice, ustedes dieron esa apariencia, ustedes dicen que hicieron todo eso, pero yo nunca les conocí, porque esas personas nunca aceptaron a Cristo como Salvador. Se quisieron salvar portándose bien, quisieron salvarse en sus propias fuerzas y le dice, ustedes nunca pudieron alcanzar ese estándar, así que si ustedes quisieron alcanzar ese estándar, la misma ley de Dios les está diciendo que ustedes están violando esa ley. Dios quiere que hagamos buenas obras, lo que no quiere es que creamos que a través de esas buenas obras
nos vamos a salvar. Hasta ahí vamos claros, ¿verdad? Pero hay otra razón por la cual los cristianos decepcionan, y es cuando entran en apostasía. Y aquí voy a hablar de algo que te vas a encontrar más y más seguido. La Biblia dice que en los últimos tiempos algunas personas van a negar la fe. Y fíjate, la apostasía, si lo podemos poner ahí, apostasía es un término que se refiere a la acción de renunciar formalmente o abandonar una creencia en la que uno ha sido previamente miembro. Es el acto de dejar de seguir una fe o doctrina religiosa. Eso es básicamente la palabra apostasía. ¿Qué significa eso? Una persona que está en la fe y abandona o renuncia a lo que antes creía. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pregunta, ¿puede una persona que nunca creyó en Jesucristo, aceptó a Jesucristo como Salvador, puede esa persona entrar en apostasía? ¿Sí o no? No. Una persona que nunca conoció no puede entrar en apostasía porque nunca fue cristiano. ¿Quiénes son los que entran en apostasía? Los que son salvos, los que creen, los que dicen. Un ejemplo, llego donde David, le digo: David, la salvación es por medio de la fe, David, no por obras. Mira lo que dice la Biblia. Pero 3 años después, sabe, David, yo me equivoqué en aquello. De verdad que te dije, es más, yo pensé que iba al cielo porque acepté a Cristo como mi Salvador, pero hoy dudo de eso, por esto y esto. ¿Qué es lo que estoy haciendo en ese momento? ¿He entrado en qué? Apostasía. Hay personas en la Biblia que entraron en apostasía y eran hermanos en Cristo y murieron y se fueron al cielo, pero entraron en apostasía. Esto es muy diferente. Hay gente que confunde la apostasía con venir y negar la eficacia del Espíritu Santo. Dice, todos los pecados van a ser perdonados, menos venir y blasfemar contra el Espíritu Santo, que básicamente es creer que una persona que dice, no, yo no creo que la fe me puede salvar. Una persona que nunca tomó esa decisión es una persona que se va a ir al infierno. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero aquí estamos hablando de personas que han caído tan bajo, pero tan bajo, que han sido engañados durante un tiempo. Niegan su fe por diferentes motivaciones: discrepancias teológicas, cambio de creencias personales, prácticas de pecado, desacuerdo con las prácticas de la iglesia, enseñanzas, etcétera, etcétera. Un incrédulo no puede apostatar porque no puede negar la eficacia de la fe, porque nunca tuvo fe. Solo los creyentes pueden decir, lo que yo creí no era así y estaba equivocado. Entonces, es importante eso. Un ejemplo bíblico, en 1 Timoteo 1, versículo 19 y 20. ¿Se acuerdan ustedes de una persona que recibió a Pablo y lo recibió con mucha alegría? Su nombre era Alejandro. En este caso dice, aférrate a tu fe en Cristo, mantén tu limpia conciencia, le dice Pablo a Timoteo, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia, y como resultado su fe, ¿qué fue lo que le pasó a su fe? Ok, la apostasía implica naufragar en la fe. Himeneo y Alejandro son 2 ejemplos. Yo los expulsé de la iglesia y se los entregué a Satanás. No significa para que se vayan al infierno, es un término que en aquel tiempo significaba fuera de la congregación y quedan a su decisión, a su destino. Ahí no vamos a poder hacer nada por ellos. Se llama entregar a Satanás, dice, para que aprendieran a no blasfemar contra Dios. No está diciendo allí que la salvación se pierde. Lo que está diciendo es que a esas personas se les aplicó una disciplina por todas aquellas cosas que ellos estaban diciendo. Por lo tanto, esas personas fueron sacados de la iglesia, entregados a Satanás. En 1 Corintios 5 volvemos a encontrar el caso de un hombre. En este caso, Alejandro e Himeneo tuvieron ese caso, pero también hubo un hombre en 1 Corintios que se estaba metiendo con su madrastra. Su papá probablemente era un hombre mayor, se había casado con una mujer más joven y él se metió con esa mujer que era su madrastra. Entonces dice, ustedes deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás.
Noten lo siguiente, para que su naturaleza pecaminosa sea ¿qué? Para que la carne se destruya, pero que él mismo sea salvo el día en que el Señor vuelva. A ver, ¿cómo es esto? Dicen algunos. ¿Esa persona va a ser salvo el día en que el Señor vuelva? Claro que sí, porque creyó en Jesucristo. Lo que pasa es que en este momento está en una agitación tan terrible, ha negado tanto a la fe, ha sido de tan mal ejemplo que hay que venir y aplicar una disciplina en la iglesia. Por eso es que en 2 Corintios 2, 5 al 7 aclara, no exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas, hablando de este muchacho que se metió con su madrastra, los lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. Lo pusieron bajo disciplina, fue entregado a Satanás. Dice, no obstante, dice Pablo, ahora es tiempo de perdonarlo, de consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desaliento. De por sí, había cometido tantos errores. Quizás terminó mal la relación con el papá, tal vez la familia ya no lo quería y de remate se le puso bajo disciplina, pero dice, para que ya no se desaliente, porque esa persona obviamente ha cambiado de mente, esa persona ha corregido el rumbo, abrácenlo, perdónenlo, consuélenlo. Entonces, con esto te quiero decir, ¿te hieren los cristianos? Sí, muchas veces. Muchas veces, ¿verdad que sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Muchas veces te hieren y te dicen cosas que no. Y podemos ser aquí entre nosotros. Entonces, la gran pregunta y la pregunta del millón, ¿qué hacer cuando nos decepcionan? ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer cuando nos decepcionan? En primer lugar, perdónalos como el Señor te perdonó. Perdónalos. Yo estaba conversando con un querido amigo y yo a él lo llamo amigo, aunque él está en otra faceta. Primero dejó el cristianismo, después el budismo, después no me acuerdo qué cosa, y platicando con él hace algunos años atrás, le pregunté, oye, pero tú sabes que tú confiaste en Cristo como Salvador. Sí, yo me acuerdo. Es más, íbamos al Parque Central a evangelizar, y yo me acuerdo de todo eso. Sí, yo genuinamente creí eso, Sergio, pero no sé. Entonces, él manifestando sus dudas acerca de lo que había creído en aquel tiempo. Entonces, muchas de las cosas que hizo no fueron buenas, metiéndole dudas, inquietudes a gente en la iglesia. ¿Qué pasa cuando una persona te ha arrancado a un hijo del hogar con esas mentiras, con esas apostasías? ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Vas a guardar ese odio y lo vas a convertir en un enemigo tuyo? No, perdónalo, así como el Señor te perdonó. No significa que deberías de escuchar todo lo que dicen, pero perdónalo. Cuando te decepcionan, perdónalo. Si hablaron mal de ti y te dijeron cosas feas, perdónalo. Vinieron y fueron legalistas contigo, perdónalo. Cuando tú eras jovencito te trataron muy fuertemente, olvidándose ellos que ellos también fueron adolescentes, perdónalos. Y yo sé que hay personas, inclusive, que van a ver este video en este momento, que han sido maltratados en iglesias. Y algunos quizás han dicho, mejor me voy de la iglesia, porque ¿para qué voy a estar ahí en un lugar donde me maltratan? La gente en el mundo no me maltrata tanto, lo cual es falso. Sí te maltratan y te maltratan duro. Pero yo diría, perdónalos, porque son inmaduros. Perdónalos, porque tienen problemas. Perdónalos, porque así como ellos son pecadores igual que tú, Jesús también los perdonó a ellos. Dice Romanos 4, en el versículo 4, dice, cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por ¿qué? Dice la Biblia. Cuando una persona es justificada, por su fe en Dios. ¿Quién perdona a quién? A los pecadores. ¿Eres pecador? Jesús ya te perdonó. Y si crees en Jesucristo, puedes estar seguro de ir al cielo. Si has creído en Jesucristo como tu Salvador y que Él ha perdonado todos tus pecados, tu seguridad de salvación nunca está en discusión. Nunca.
Punto. Entonces, si el Señor te ha perdonado así, ¿por qué tú no puedes perdonar a esa persona que te causó daño? Y yo sé que esa persona tiene rostro, tiene una cara muy obvia, te recuerda de las palabras porque te vienen continuamente, te han herido. Eso es una herida, reconócelo, es una herida. Pero ¿qué vas a hacer con esa herida? ¿Te vas a estar enojando con Dios por toda la vida? ¿O vas a dejar de confiar en Dios como confiabas antes porque esa persona te hirió y te decepcionó? Si ese es el caso, perdona a esa persona. Te reto a que lo hagas. Por ahí comienza. Pero podría decir que hay una segunda cosa que podemos hacer cuando nos decepcionan. Y esto es muy práctico. Pon tu vista en Dios y no en los hombres. Si yo pongo mi vista en mi pastor, si yo pongo mi vista en mi amigo que yo considero maduro, si yo pongo mi vista en un gran predicador y de repente, pues me acuerdo cuando años atrás, tal vez no años, poquito tiempo atrás, un gran apologista cristiano, muy respetado, muy querido, ya al momento de la muerte murió él y empezaron a salir cosas de él, obviamente ya muerto, pero cosas que sin embargo demostraban que había cosas que él estaba haciendo muy reñidas con la moral. Y hay personas que dejaron de leer sus libros, dejaron de escuchar algunas cosas buenas que él ha compartido y todo eso porque tenían su vista puesta en él. Y ya algunos inclusive empezaron a decir que el cristianismo es pura mentira. Miren estas personas. ¿Qué sucedió? Este hombre cayó bajo. Y como todo en la vida, tarde o temprano, la gente se da cuenta. La gente se dio cuenta de él. Pero te voy a decir, decepcionó a la gente, a muchos. Hubieron personas que lloraron por él. Sí, yo vi un video de una mujer y su esposo al lado, ambos llorando de decepción por eso. Llamando a toda la gente a que se cuidaran y que sean transparentes. Claro, porque a ellos les causó un gran dolor, gente de su propio ministerio. Les dio gran dolor a lo que estaba sucediendo. ¿Quieres evitarte el problema de que te decepcionen los otros cristianos? No pongas tu vista en ellos, sino en Dios. Porque ellos son pecadores igual que tú. Tal vez un poquito más maduros hoy, pero puede ser que el miércoles no estén tan maduros como deberían de estar. ¿Me doy a entender? Porque uno se puede deslizar en cualquier momento. Por eso es que todos los días tenemos que cuidar nuestro corazón, porque hace falta 24 horas para que nuestro corazón se endurezca. Por eso es que es importante no tomarse vacaciones. Me voy a tomar vacaciones durante 3 semanas, me voy a ir a Puerto Vallarta y no voy a leer la Biblia porque estoy de vacaciones. ¿Qué pasa? Más bien el tiempo para más leer la palabra. ¿Me explico? Es el tiempo para profundizar en tu relación con Dios. Necesitamos estar con Él. Pon tu vista en Dios. Dice Jeremías 17, de 5 al 6. Esto dice el Señor. Estas palabras son un poco feas, pero de todas maneras, como está en la Biblia, lo vamos a mencionar. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos. ¿Qué pasa cuando yo pongo la vista en otros seres humanos? Dice la Biblia. ¿Qué soy? Qué fea la palabra. Maldito significa simplemente no alegre, no beneficiado. Bendito es una persona alegre, que es una persona llena de la alegría y la dicha de Dios, mientras que la persona maldita es una persona que la pasa mal, dice. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor para ver a otros hombres. Y fíjate cómo los describe Jeremías en este caso. Y estas son palabras de Dios. Son como los arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Entonces, quiero yo ser una persona raquítica en medio del desierto, sin esperanza para el futuro. Entonces, sigue metiendo en tu mente la decepción que esa persona te causó.
Sigue así. El problema es que la Biblia dice que no vas a ser una persona alegre, sino una persona infeliz. Eso es lo que dice la Biblia. No, nunca vas a encontrar la felicidad, porque la felicidad es cuando uno dice, la verdad es que, y esto nunca se me olvida, una vez un pastor cayó súper bajo, se metió con una chica, casado él, con una chica del grupo de jóvenes, y aquello fue muy doloroso. Para mi gran sorpresa, toda la iglesia permaneció firme. Y una de las cosas que yo pude encontrar en esta iglesia fue que la gente puso su mirada en el Señor y no en el pastor. Y eso es lo que hay que hacer. O sea, no pongas tu vista acá. Hermanas, yo sé que puede ser que en algún momento tú vas caminando y tú sientes que un hermano no te mira tan puramente como te tiene que mirar. Claro, tú no se lo dices ni a tu novio, ni a tu esposo, ni a otros hermanos. Y también hasta no lo puedes probar, ¿verdad? Porque no tienes una cámara. Una cámara ahí. No la tienes. Pero de alguna manera tú sabes que así es. No pongas tu mirada en esa persona. Ponla en el Señor. Y dice Hebreos 12, del 1 al 2. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos en la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, todo, quitémonos eso. Especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar. Corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Como hijos de Dios, ya siendo salvos, ¿verdad? No estemos metiéndonos en esa onda de estarnos recordando de esos cristianos que nos han decepcionado. Dice, esto lo hacemos. Ese asunto de perseverar la carrera que Dios nos ha puesto por delante, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. ¿Cuándo es que tú y yo quitamos la vista de los cristianos que nos decepcionan? Cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, el campeón, dice, que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importar la vergüenza que está representada y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Termino con esto. ¿Te han herido? Cristianos, ¿te han herido? ¿Tu líder de grupo te ha herido? ¿Una hermana en Cristo te ha herido? ¿En el pasado alguien ha abusado de ti en una iglesia? ¿Te trataron legalistamente? Perdónalos. Y sigue poniendo tu mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Señor, estamos delante de ti reconociendo, número uno, nuestra incapacidad de vivir en nuestras propias fuerzas. Te necesitamos a ti, Señor. Así como somos salvos por medio de la fe, necesitamos en esta vida que tenemos poner nuestra mirada continuamente en ti. Te quiero pedir por aquellas personas que están en este lugar, aquellas personas que nos están viendo en este momento y que están muy heridas, muy golpeadas, han sido afectados internamente, Señor, por legalismos, por dolor, por decepción que han recibido y han decidido dudar de ti o alejarse de ti. Señor, te queremos pedir que si tú permitieras que este mensaje sobrenaturalmente llegue a la vida de una persona, que esta persona pueda perdonar a los que le causaron daño, a aquellos que le decepcionaron, y que puedan fijar la mirada en ti, tú que eres el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor. Gracias, porque en ti nunca vamos a ser defraudados. Gracias porque tú nunca nos vas a decepcionar. Y gracias porque tú nunca vas a fallarnos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.